El acta de las sesiones 39 y 40 se ponen a disposición de las y los integrantes de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y las diputadas Barquesi, Cristiana Araya, Del Real, Ira Razabal, Jürgensen, Moreno, Ojeda, Sánchez, Trisotti y Urruti Coechea, que modifica leyes que indica en materia de control de ingreso de vuelos internacionales al espacio aéreo nacional. Un oficio del subsecretario para las Fuerzas Armadas, mediante el cual, conforme a la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2023, informa trimestralmente respecto de la situación del personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingreso, correspondiente a la glosa 06 de la partida 11 de la Ley de Presupuestos. Otro oficio del subsecretario para las Fuerzas Armadas, por el cual informa en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público, conformidad a la glosa 07 de la partida 11 Ministerio de Defensa Nacional, acerca de gastos efectuados en cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de las distintas Fuerzas Armadas en el exterior, su fundamento, utilidad y el detalle de todos los costos asociados, adjuntando un reporte referido al primer trimestre. En cuarto lugar, la comunicación del coordinador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, por medio del cual, en respuesta a una solicitud efectuada por esta comisión, comunica que ha designado al profesor Jorge Gatica Borges para concurrir a exponer a esta comisión en el marco del estudio del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Y en quinto lugar, un reporte de defensa nacional elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 8 al 15 de mayo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, estimado secretario. En mi condición de presidente de la Comisión de Defensa, que es una comisión de Estado, y en atención a las legítimas diferencias que todo y cada uno de nosotros pueda tener sobre diversas materias, políticas de Estado, políticas de relaciones internacionales, pero recordándole a todos los presentes que esta comisión es una comisión de verdad de Estado y donde vamos a recibir y vamos a escuchar muy respetuosamente a un señor embajador que tiene relaciones diplomáticas, representa al Estado de Israel y tiene relaciones diplomáticas con el Estado de Chile. Entiendo cualquier diferencia que todo y cada uno de nosotros pueda tener sobre diferentes materias, pero no voy a permitir ningún acto que agravie a un invitado que fue invitado por esta comisión y concordada por la misma. ¿Ok? Dicho lo anterior, recibiremos al embajador de Israel en Chile, excelentísimo señor Gil Artiglieli, quien informará sobre el proyecto Barechet 2 de la ONG Space Hill, respaldada por la Agencia Espacial Israelí. Acompaña al señor embajador su asesor político, señor Eitan Blot. Sea usted muy bienvenido. No vamos a tener... Presidente, que yo no puedo admitir que aquí hayan dos banderas en este momento. Sí, no corresponde. Una moción de orden no corresponde. Sí. No, por favor, le pido la retiro. No corresponde. Con su presidente, por su intermedio quiero saludarlo y quisiera retiraré las banderas puestas. Antes de eso me gustaría que el señor embajador pudiera expresar sus más sinceras disculpas hacia nuestro colega diputado Jorge Brito. Perdón. Por las situaciones... No es el objeto de la reunión ni es el objeto de la invitación. Esto fue concordado, incluso fue concordado con el diputado Brito, quien nos acompaña muy gentilmente
y no voy a abrir debate sobre esto. Le voy a pedir que retire las banderas y aquí vamos a hacer la sesión que se nos mandató realizar, para la cual gentilmente ha accedido el embajador en un tono de confianza. Cualquier cosa que usted tenga con el embajador, fuera de esta sala, porque no es el objeto por el cual se le invitó, sino voy a tener que suspender la sesión. Presidente, con todo respeto, yo no le he levantado la voz, solo he dado una moción de respeto por parte de nuestro colega diputado. Creo que para poder iniciar relaciones políticas formales y de respeto también es necesario respetarse entre los colegas que representan a nuestro país a nivel nacional y a nivel internacional también. Solo por eso retiraré las banderas, yo no tengo ningún problema. Le agradezco también que podamos conversar en el diálogo y que podamos conversar de manera respetuosa sin elevar la voz. Por cierto, Y por eso retiraré las banderas, pero sin embargo quisiera seguir con la moción, el punto que estoy haciendo, para que se le pueda respetar a nuestro colega Jorge Brito, así como lo pudiese hacer por cualquier colega que pudiera estar siendo violentado o siendo faltado de respeto en su cargo como parlamentario representante de la nación. Perdón, aquí se concordó por mayoría invitar al embajador, y retiro su anuencia en relación al tema, y efectivamente es como usted lo señala, diputado Brito. No obstante lo anterior, yo le solicito que retire las banderas. No son objeto de esta mesa ni de ninguna mesa, ¿ya? Y le vamos a proceder a dar la palabra al señor embajador, darle la bienvenida. Entendemos que hay un protocolo de acuerdo con el gobierno de Chile y con el Estado de Chile en relación a estas materias. Hay una invitación que ustedes están realizando a nuestro país, y que para nosotros es de vital importancia el conocer de primera fuente, y le agradecemos que se haya tomado la molestia de venir, espero que no sea molestia, pero de viajar durante más de 1 hora y media, digamos, y venir a nuestra sede en forma presencial. Señor embajador, esto funciona, debajo hay un speaker, allá, ahí, exactamente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, estimados diputados, diputadas todos presentes. Es un gusto y un honor estar aquí y un placer presentar una invitación de un proyecto de alta importancia a magnitud a nivel nacional. Este proyecto, antes que nada, no es un negocio. En Israel lo que está avanzando, desarrollando el proyecto, es un ONG sin fines de lucro, se llama SpaceIL, que están desarrollando una nave espacial que va a aterrizar en la Luna con 2 módulos, y hay una invitación a Chile en el cual voy a abordar. ¿Tenemos el video? Tenemos una breve presentación, y si hay preguntas, por supuesto, cualquier cosa, presidente. ¿Cómo se ponen ahí? Ok. Mientras tanto, voy a comenzar a contar que, como he dicho, no es un proyecto comercial. Segundo, es un proyecto nacional y transversal. Aborda temas de educación, de ciencias, de defensa, de educación. Quizás educación es un componente súper importante. Y también con una oportunidad de cooperación público-privado. Todo comenzó, este es un selfie del Bereshit 1, que fue un aeronave que mandamos en 2019, y este es una foto que tomó hace 4 años. ¿Podemos pasar uno? ¿Hay vaso de agua aquí? Se trata de un proyecto de Deep Space. Deep Space, al contrario de los satélites que están aquí a 400, 500 metros arriba de nosotros, satélites que ya son comunes en el mundo. Este es un proyecto de 400.000 kilómetros, si pueden pasar uno. Número 3, quizás Beta, ayúdala, muéstrala cómo es. Ok, bueno. Es un proyecto, como vemos los satélites en el lado izquierdo,
que son 400 kilómetros arriba, en la Luna son 400.000 kilómetros. Hay muy pocos países que están activos en el Deep Space. Podemos pasar al siguiente, al 4. Y en caso que Chile suma al proyecto, será el 10º país. Israel fue el 4º país. Ya hemos hecho... estos son los 3 fundadores. Voy a dar un corto preámbulo. ¿Cómo comenzó en Israel todo esto? Comenzó con un concurso de Google Lunar X Prize que otorgó $20 millones al primer equipo privado no estatal que llegará a la Luna, aterriza y mueve 500 metros. Había 35 grupos en el mundo postulando, ninguno llegó en tiempo, ninguno ganó los 20 millones, pero el equipo israelí siguió y cumplió, llegó y ha hecho este proyecto en 2019, aunque el aterrizaje fue un crash landing, no, en el último minuto había un fallo allá y llegaron a la Luna como 4º país, pero en alta velocidad y en pedazos. Podemos ver el video. El siguiente, hay un video que explica todo de una forma muy clara de todo el proyecto, y si puede poner el sonido, así se explica de una forma muy clara. Estos son los 3 fundadores. El proyecto... sin ninguna experiencia decidieron intentar de cumplir con este éxito. No imaginaban que les va a costar $100 millones, que lo... Señores, le voy a pedir a todos los asesores que se retiren porque el aforo de esta sala ya no corresponde a las medidas de seguridad, así que los asesores, los diputados son siempre todos bienvenidos, pero por favor los asesores retirarse. Señor. Y prensa también. Y la prensa también. Gracias. No podemos tener la cantidad de gente que tenemos en esta sala sin... Señor, tenga la bondad, por favor. Gracias. Sí, todos los asesores fuera. Muy bien. Por favor, continúe, señor embajador. ¿Se puede seguir? Gracias. Este fue el primer proyecto. This is an incredible achievement, not just for the nation of Israel, but for all countries and commercial space. And we are proud to have partnered with you. It's starting in the beginning and just understanding how this space that we can do. It took us 5 years just to get a design that actually fits to you. So parallel with that being a lot of fun. But again, having actually again, this is what I remember from the beginning of 2018. The major challenge was to bring the space down. We're going to say one time, with a lot of work, with a lot of help, with support of the students, and the see ongoing all the time, so we're going to have to get any other next to that, but even then, after we learned this stuff, we want to still on all people before it. So some people were very shocked. That is my 24/7.
small problems that joined together and ended up in the spacecraft being without the motor on for much too long, and we reached the moon surface much faster than we'd ever expected. We wanted to stop that, but eventually we lost that. It was a very moment for us. Explica que el propósito del proyecto es inspirar a la gente en la Tierra, crear el efecto Apolo que han creado en Estados Unidos en los años 60, y así fue. Se reúne todo el país, como en el Mundial, cuando la selección juega, todo el país. Durante 2 años, todo el proceso del desarrollo, del avance, de captar la Luna, salir de la gravedad de la Tierra, todo el proceso. One of the few countries that really use deep space for the first time. And the generous contribution of Mr. Lavati, now we are able to move forward with this program. Ahora, con tu permiso, voy a hablar del proyecto Bereshit 2, de qué está compuesto. Se trata, si podemos pasar al siguiente, se trata de aeronave nodriz que en sus 2 lados van a tener 2 módulos lunares. Es la primera vez que lanzan 3 en una, nunca lo han hecho en ningún país. Y la madre nodriza, la ave nodriza, va a orbitar la Luna por hasta 5 años y con un componente educativo todo el tiempo, con contactos de estudiantes jóvenes en todo el mundo. Y los 2 módulos lunares van a separar y aterrizar en 2 lados de la Luna. Uno en el lado conocido, el otro en el lado oscuro de la Luna, que hasta hoy en día solo China lo ha logrado. Ahora podemos pasar. Y todo esto está acompañado de un proyecto educativo y proyecto científico. Vamos a ver qué tipo. Este es la vuelta a la Luna. La ave nodriza y los 2 módulos lunares aterrizan en los 2 lados. Hay proyecto educativo que para diferentes países, para diferentes edades, que es parte del proyecto. Y ya voy a contar también de los experimentos que vamos a tener. Yo creo que podemos mover ¿no? Ya le habla. Podemos mover al siguiente. Ok. Este es el proyecto educativo. En Israel hay cientos de voluntarios para diferentes edades, que fue en Bereshit 1 y ahora también Bereshit 2. Repito, es un componente clave del proyecto para inspirar a la gente. Siguiente, por favor. Otro, siguiente. Ok, este es el diseño, los 2 módulos y la madre nodriz. Otro, siguiente, por favor. Esta es la explicación. Admito que yo mismo no entiendo mucho, pero
Si alguien estará interesado, lo puedo poner con el director del proyecto que lo puede explicar todos los detalles. Es un diseño original porque tiene que ser muy pequeño, muy barato. El presupuesto total son 120 millones de dólares. Países lo hacen por billones de dólares. O sea, es algo que lo hacen state of the art. El siguiente, por favor. Y hablamos de los experimentos que van a tener. Por ejemplo, con la Universidad Hebrea de Jerusalén van a tener un experimento a ver el impacto de la radiación a medicamentos. Este es el siguiente, por favor. Este es un experimento. Otro experimento es algo de IPEC espectral con la Universidad de Ben Gurion en Beersheba. Y hay otro experimento. Siguiente, sí. También explicación, otro. En los landers que van a aterrizar, vamos a tener un experimento agrícola en la Luna con 3 universidades de Australia. Siguiente, por favor. Y hasta ahora hemos firmado, es el SpaceIL ha firmado 2 acuerdos internacionales. Uno con la NASA de Estados Unidos, en el cual también van a hacer un experimento y hay un intercambio de información, no tiene ningún costo a ningún lado. Y también un acuerdo que hemos firmado con el DLR, que es la Agencia Espacial Alemana, también para un algoritmo para asegurar el aterrizaje en la Luna. Tampoco no tiene ningún costo. Podemos, por favor, el siguiente. Esta es la NASA DLR. Siguiente. Este es el DLR alemán. Siguiente, por favor. Ok, este es el timeline que ahorita está, hemos ofrecido el proyecto de una forma oficial, lo hemos entregado al gobierno hace unos meses y hasta el final del mes, y puede ser poquito más, esperamos que el gobierno avisa si está interesado o no. Ahora tenemos un poquito más tiempo porque, como he dicho, el proyecto es fundado por donaciones y ya hay 55 millones de dólares. Había 45 que iban a venir, que parece que no van a venir ahora. Entonces ahora SpaceIL está en contacto con algunos países en Europa para sumar al proyecto, porque antes Chile fue el único país invitado como un socio, está invitado como un socio, pero un cambio que ahora estamos mirando, también países europeos, está en negociación allá, 1 o 2 países, depende del tema. Lo puedo decir que Colombia, una vez que publicó el tema, nos han acercado algunas veces preguntando si Chile no interesa, quieren, pero como aquí estamos conversando también con el sector privado y ellos nos han pedido estos días no acudir a Colombia y no lo estamos, solo en países de Europa, que Chile será el único país de América Latina. Vamos al siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el valor para Chile? Bueno, Chile, la participación, creo que lo he mencionado, son 15 millones de dólares, que es 12.5% del proyecto. En Israel trabajan en el proyecto 30 a 35 ingenieros, que también es un número mínimo, y la invitación a Chile es que manda hasta 5 ingenieros que sean parte integral de todo lo que tiene que ver con el proyecto, todo. Y además, que este fue añadido después por Israel, un científico chileno que estará 2 años en Israel, en el comité científico que tiene que ver con todos los experimentos que he mencionado y también con todas las universidades en Israel por 2 años, y que la bandera de Chile estará en uno de los módulos o en el órbiter, que es el único país que tendrá la bandera, menos si ahora habrá un país europeo. Hablamos de los, pasamos al siguiente, perdón, un segundo, ok, si puede volver, sí. ¿Hay algo más que añadir aquí? No, está bien, ok. Entonces vamos al siguiente, por favor. Si Chile suma al proyecto, será el 10º país de tener un proyecto de Deep Space. Como he dicho, Deep Space, el espacio profundo,
que es una tecnología, una ciencia que muy pocos países lo tienen. Israel fue el cuarto país de llegar a la Luna, después de los tres grandes, y otra vez con un grupo privado y de un escaso recurso. Ya vemos India, otra potencia. De hecho, con todos los países allá, las relaciones que tenemos son íntimos. United Arab Emirates, India, Corea, todos. De hecho, Japón, que está aquí, tenía un proyecto similar con un costo mayor y con los mismos resultados que hemos tenido. Alcanzaron salir de la gravedad de la Luna, que es de la Tierra, que es un proceso muy difícil, pero también tenían un crash landing. Este fue hace como un mes, algo así. Pasamos al siguiente. Al respecto del aterrizar en la Luna, Chile será el séptimo país. Como vemos, Japón con question mark, porque cuando lo hemos hecho, Japón estaba en el camino. Lo dejamos así. Y al siguiente, por favor, que es el último. En caso que aterrizamos en el lado oscuro de la Luna, solo China lo ha logrado. Estados Unidos tiene un proyecto ahora a hacerlo. Y nosotros también, si Chile suma, seremos los segundos países de aterrizar en el lado oscuro de la Luna. El nivel, el impacto, yo creo que de imagen país, de nivel internacional, en tantos ámbitos es muy importante, muy efectivo, y por un costo, $15 millones, por todo un proyecto espacial de Deep Space cuesta billones de dólares. Así invierte Estados Unidos, los chinos, los rusos, India y todo. Aquí un grupo privado con escasos recursos, inventando tecnologías y capacidades para lograrlo que sea muy pequeño, muy barato, con muy poca energía, para lograr hacerlo en bajo peso. Con este terminamos. Uno más, el último. Muchísimas gracias, presidente, diputados, diputadas. Embajador, lo primero que darle las gracias por haber aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros sobre este interesante proyecto. Señalarle que para nosotros es muy importante desde el punto de vista del desarrollo aeroespacial, de lo que nosotros nos hemos informado a través suyo y a través de lo que hemos leído, el intercambio científico que aquí se puede desarrollar y la experiencia que se puede trasladar a nuestros niños, que sin lugar a dudas es muy relevante. Dicho lo anterior, el contacto con el Estado de Chile a través del Ejecutivo lo están haciendo a través de qué ministerio. Hemos presentado al proyecto a los ministros del Comité Espacial, menos a la ministra de Interior. Con todos los otros ministros hemos hablado personalmente, con la canciller anterior y presente, con la ministra de Defensa, ministro de Telecomunicaciones, ministra la jefa del Comité Intergubernamental Espacial, la ministra de Innovación y Tecnología, la anterior y la presente, y esto es, y bienes nacionales. Todos estos ministros, no solo yo, sino también, como vimos que hay un cierto interés de parte de Chile, el director, el CEO de SpaceIL, Shimon Sarid, vino a Chile hace poco más de un mes y presentó de una forma muy profunda también a otras organizaciones, el comité científico, ¿cómo se llama los nombres? Academia de Chile, universidades, también rectores. Hablamos con diferentes actores, incluido el sector privado, y ahí, en este estamos. La diputada Hertz, ¿alguien más quiere intervenir en la materia? Diputada Hertz. Gracias, presidente. Saludar al embajador y a su asesor, agradecerles que hayan aceptado esta invitación y nos entreguen información sobre este importante proyecto aeroespacial en que se traspasa tecnología de punta a ingenieros chilenos
para una operación, digamos, como es el intentar que una nave espacial aterrice en el lado oscuro de la Luna, que entendemos que solo China ha llegado a ese lugar. Mi pregunta es, si es tan gentil en responderla, ¿cuál fue la razón que se haya elegido a Chile como partner en este proyecto? Muchas gracias. Presidente, o sea, embajador. Muchas gracias. Bueno, Chile e Israel llevan relaciones en materia científica y de defensa por décadas, por 60, 70 años. De hecho, cada persona que habla en Israel de edad de 60, 70 años me manda fotos de hace 25, 30 años con la Armada, con la FACH y con otros. Y como hay relación de largo tiempo, y como hace 2 años Israel y Chile han firmado un acuerdo de satélites, de proporcionar 10 satélites a la FACH, 8 de ellos construidos aquí en Chile y solo 2 en Israel. Es un desvío natural para llegar a otro nivel. Como he dicho, los satélites es una tecnología, es una cosa de un nivel. El espacio, el deep space, es otra cosa completamente. Y durante las conversaciones vi que hay interés, el general Sáez de la FACH y otros, y comenzamos ahí a desarrollar la oferta. Al principio, por ejemplo, no había bandera. Me dije, no, si es, porque me dijeron, hay donador, hay alguien que dona 30 millones y no recibe nada, pero un Estado tiene que tener. Y aceptaron, y ahí formamos, junto con el Space AIL, una oferta que me parece muy completa, que aborda tantos ámbitos y no es de este ministerio, de otro ministerio, no, es nacional. Es nacional y ahí estamos. Y hay capacidad aquí, hay capacidad en ciencia, hay academia de nivel muy alto, entonces se coincide. Muy bien, muchas gracias, diputado Lee. Bueno, gracias, presidente. Gracias, presidente. Era más o menos el mismo sentido. ¿Cuáles antecedentes tenemos nosotros, históricos, de relación en materia aeroespacial entre Israel y Chile? Yo entiendo, y de su pregunta también se desprende, alguna relación con la Fuerza Aérea, lo vimos en algún acto en Santiago, pero quería que, en cierta parte lo respondió, pero quería ahondar más en esa relación que tenemos los dos países en materia aeroespacial, que funda y sustenta, digamos, este paso hacia adelante, como usted bien dice. No sé si puede ahondar un poquito más en esa línea. Señor embajador, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Chile tiene interés, ha mostrado interés, lo ha dicho en diferentes ocasiones, que quiere avanzar en este área aeroespacial, hasta que cuando el presidente Petro de Colombia vino a Chile hace 6 meses, algo así, pidió la colaboración, la ayuda de Chile en materia espacial. Israel está en el espacio por décadas y ahora con este proyecto siempre estamos intentando de avanzar aún más, de tener más proyectos, y en este proyecto, como he dicho, hay interés de hacerlo un proyecto internacional. Y ahí viene la invitación a Chile y al respecto del interés de Chile en todas las áreas espaciales, yo lo he escuchado de diferentes autoridades aquí que sí hay interés. Sí, adelante. Para que se entienda la pregunta, en algún minuto participé en la Comisión de Ciencia con un presentador que tiene que ver con el programa aeroespacial chileno, y ahí me enteré que Chile, a mi sorpresa, es uno de los países dentro de Sudamérica con el presupuesto más bajo en materia aeroespacial, incluso por debajo de países como Perú y Bolivia, y a mí me parecía insólito. Por eso la pregunta, digamos, ¿por qué se ve a Chile como un potencial aliado en circunstancias que parece que,
por las cifras, nuestro país ha quedado un poquito atrás en materia de inversión aeroespacial. Con tu permiso, presidente. Adelante, embajador. Gracias. No estoy consciente de estas cifras, no sé. De verdad no sé cuál es el presupuesto acá, ni mucho menos en otros países. De verdad, la primera vez que lo escucho, no sé. Pero sí sé que Chile es líder en el continente, en el aeroespacial. En Argentina hay bases chinos, pero no, Argentina no tiene nada que ver con estas bases. Está manejada y no tiene nada que ver con Argentina, a menos que está en Argentina. Y Brasil también tiene algo, no creo que está a nivel de Chile, no sé. Esta colaboración puede dar un salto enorme que quizás será recordado por décadas. Dice que recuerdan hoy al presidente Kennedy en Estados Unidos por dos cosas, por la crisis de misiles y por el proyecto Apolo. Es un proyecto que va mucho más allá, porque la luna es algo que atrae a la gente, atrae a la juventud, inspira a la población, inspira a la gente y una nación. Entonces, este es el marco del proyecto, su magnitud, y al respecto del presupuesto, como he mencionado antes, el sector privado, hay un cierto interés, no lo tengo sellado, pero algo que a mi juicio, las conversaciones, según de estas conversaciones, hay posibilidad de 40 a 60%. Antes de venir también consulté, le dije, ¿es viable que digo es 40 a 60%? Sí. O sea, puede ser la mitad, puede ser poquito más o menos, estamos hablando de 7 millones, poquito más, poquito menos, del total del proyecto. Es algo nuevo. Comenzó a surgir hace 2-3 semanas, quizás en el fin de la reunión con la ministra de Defensa, cuando ella mencionó cooperación público-privado, y me prendió un luz y comencé a hablar con algunas personas y algo está desarrollando. Okay, muchas gracias, diputado Jonet. Muchas gracias, presidente. Bueno, nuevamente agradecerle a la diputada Hertz la idea de la invitación, saludar al embajador, a quien lo acompaña. Algo ya comenzó a esbozar el embajador, y yo por su intermedio quisiera preguntarle, porque nosotros aquí llegamos a una etapa que yo creo que para Chile, y así lo veo por lo que señala respecto a todas las reuniones que han tenido con las autoridades, con la ministra de Defensa. No tengo la misma información que tiene el diputado Lee, pero vamos a tener que corroborarla naturalmente respecto a la inversión que hay en materia espacial. Sin embargo, yo quiero preguntarle al embajador si efectivamente, aparte de esto, hay otros planes en materia geoespacial luego de esto, ¿no? Si hay alguna agenda a partir justamente de las reuniones que ustedes han sostenido. Me parece que este es un proyecto extraordinario que pone a Chile efectivamente en un lugar muy importante en un tema que es fundamental. Pero quiero saber si efectivamente en estas conversaciones que usted señala, por su intermedio, presidente, hay alguna agenda justamente que se está trabajando más allá de justamente el proyecto que usted nos ha presentado. Embajador. Gracias. Es la primera vez que alguien me pregunta de Bereshit 3. Estamos ahora en pleno este proyecto. No hay, después de este, obvio que llegará más, pero existe el marzo, hay muchos desafíos en el espacio. Israel es un actor, un jugador importante, y hoy en día colaboración internacional es un win-win para todos los que participan en esta colaboración. Perdón, presidente,
Entendió. No, yo estoy hablando no solamente en este ámbito, sino que también en ámbitos geoespaciales, si hay en otro o en otros ámbitos. En la agenda que usted habla de conversaciones con, por su intermedio, presidente, con los ministros de Estado, aparte de esto, si hay otros temas en agenda. ¿No? Esto nomás. No, es solo este. Sí. Tengo anotado al diputado Moreira, Carter y Hirt. ¿Alguien más quiere inscribirse? Diputada Yeoman. Y con eso... Bienvenido, estimado embajador. Yo quiero saber primero, este proyecto, a la espera de una decisión de parte del gobierno de Chile, ¿cuál es el tiempo? ¿De aquí a cuándo? Principalmente. Y de acuerdo a las conversaciones que ustedes han tenido con autoridades y ministros del gobierno, ¿qué viabilidad ven por parte de tomar una postura positiva o no? Porque a veces se puede conversar mucho y después no pasa nada. Entonces, ¿qué sienten ustedes a través de las conversaciones? Yo este tema lo he hablado mucho con el general Sáez, que es una persona que está muy metido en este tema hace varios años y de hecho la agencia, diría yo, espacial que hay en la Fuerza Aérea, que la dirige él, ha trabajado también, ustedes que tomaron el punto de los jóvenes en la escuela, porque es un tema muy importante. Nosotros sabemos que todo lo que es la inversión en este tipo de cosas atrae, ¿no es cierto?, desarrollar tecnología. Esas son mis preguntas. Gracias. Señor embajador. Muchas gracias, presidente. Sí, cierto. Hoy en día ya por algunos años, 2, 3 años, hay 20 colegios aquí en Chile que en su currículum estudia ciencias en colaboración con Institución Ramón, que fue el primer astronauta israelí. 20 colegios aquí, o sea, estamos hablando de miles de estudiantes, incluido jóvenes con necesidades especiales, autismo, que estudian ciencia adecuada para ellos, un proyecto muy interesante. También, como he dicho, hay un componente educativo integral en el proyecto que tiene mucho peso en el proyecto, es parte integral. Vimos que los jóvenes van a comunicar con el órbiter por unos años, hasta 5 años, y es parte del proyecto el plan educativo. Espero que respondí tu... Lo otro que preguntaba es en el plazo para poder tomar una determinación por parte de las autoridades, más bien del gobierno del presidente Boric, en la idea de participar en este proyecto. ¿Y cómo lo ve usted, el interés que hay de parte de las autoridades chilenas? Usted conversó con la ministra, que es un ente muy importante porque está muy relacionado, la ministra de Defensa. Entonces me interesaría qué es lo que ven ustedes, si hay interés o no hay interés, y cuál es el plazo, hasta cuándo podríamos tomar una determinación. Gracias. Gracias, presidente. Primero, respeto, a veces soy más optimista, a veces menos, depende del día. Hay cierto interés, pero al final es como embarazo, o sí o no, no hay medio. O sea, la decisión, todos los datos están allá, cualquier dato que quieren, que necesitan más, lo vamos a proporcionar. Y no sé si decir 50, mitad, 50-50, 60-40, no sé. Hay cierto interés, hay preguntas, quieren escuchar, quieren saber, y al final hay que tomar la decisión, que esta es la segunda pregunta, que al principio fue hasta finales de mayo de este mes. Ahora hay poquito más tiempo, digamos hasta junio, la mitad de junio, nos da ahora un lapso poquito más largo. Gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Carter. Gracias, presidente. Gracias,
señor embajador, por asistir acá a la comisión. Mi pregunta va en el sentido de que la gran barrera del hombre ahora y en el futuro va a ser siempre el espacio. En el espacio siempre va a haber algo que descubrir. Por lo tanto, como usted muy bien decía, Chile tiene dos cosas que usted decía. Chile tiene una larga historia, las Fuerzas Armadas chilenas con Israel. Y Israel está mirando el cielo. Igual que Israel mira el cielo igual que los grandes países. Y en eso nos quiere hacer parte. Una vez, si logramos llegar a acuerdo y avanzamos con ustedes hacia la conquista de parte del espacio, porque eso es realmente, todo lo que se aprenda o todo lo que se fabrique va a ser en Israel, sería mitad Chile, mitad Israel, porque lo importante, Chile siempre ha sido utilizado como medio, entre paréntesis, para tener los telescopios más poderosos, para poder mirar el espacio. La NASA ha probado sus vehículos en el norte de Chile, porque es el lugar más parecido a lo que podría ser Marte. En ese entendido, Chile en el futuro, y más que pensando en los colegios, porque ellos van a ver esto y van a sentir como cuando Chile ganó por primera vez la Copa América, van a sentir que sí se puede. Los universitarios van a poder acceder a eso, vamos a poder tomar toda ese aprendizaje técnico, matemático, ingenieril y poder aplicarlo en Chile. ¿Y por qué le pregunto? Porque la idea, si vamos a participar y vamos a ser partner en un desarrollo hacia el futuro respecto a políticas espaciales, no tan solo es ser parte de llegar a la Luna, a la parte oscura de la Luna, por medio de un componente, sino que llegar más allá. Por lo tanto, me gustaría poder saber ustedes cómo plantean o cómo ven en el futuro el traspaso de tecnología y de enseñanza a nuestro país, que todavía por sí solo está muy lejos de poder lanzar y llegar al espacio con sus propios medios. Gracias, presidente. Encantado, por favor, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Todo el know-how, todo el conocimiento, todos los datos adquiridos en el marco del proyecto serán también parte de Chile. Chile será expuesto a todos los aspectos del proyecto, y hay allá un sinfín disciplinas en química, en física, en software, en hardware, en todo, en materiales, construir este material que va a sostener. O sea, Chile es parte de y 5 ingenieros y además de un científico, ellos vuelven a Chile después de 2 años con una experiencia, no de una universidad que sea lo mejor del mundo, sino manos a la obra con un profundo conocimiento. Y los obstáculos, los desafíos cuando hay que inventar todas las cosas, vamos a compartir con los ingenieros chilenos también el modelo de innovación israelí, que es de los más destacados en el mundo en todos los ámbitos, y también está reflejado allá, y nunca hemos tenido un grupo así. Chile va a mandar 5 ingenieros de 35, no van a ser 5 de 1000, ahí no, son parte integral, parte importante, expuestos a todo. Ellos vuelven aquí, cada uno enseña 10, cada 10 enseña 100, o sea, es el factor multiplicador aquí, y los contactos entre universidades de los dos países, entre instituciones de innovación, los científicos, waves, las olas que genera el proyecto son un win-win para los dos países. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta, sí, todo el conocimiento es parte de Chile. Ok, muchas gracias. Le otorgo la palabra al diputado Tomás Hirt. Gracias, presidente. Tenía 2 preguntas. Una, creo que fue respondida, pero de todas maneras, era saber, yo vi ahí un plazo de 31 de mayo, era la pregunta hasta cuándo quedó ese plazo. Se habló de que se amplió, no me quedó claro. Perfecto. Y la segunda, de nuevo quizás por distracción mía, porque el video no se escuchaba muy bien. Señor presidente, dígale que ese bullying me lo haga por su intermedio, por favor, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo después le respondo a mí por su intermedio. Continuando con mi pregunta.
Que ya se me olvidó, no. No, lo que quiero saber es, dado que yo no escuché bien, el carácter de los experimentos que se van a hacer en relación con esta nave. ¿Son todos de carácter civil? ¿Hay también experimentos militares? Si pudiera especificar por lo menos los temas de los experimentos para yo tenerlo tan claro como el diputado Joanet. Gracias, presidente. Señor embajador. Muchas gracias, presidente. Todo es civil. Uno es en agricultura, otro, Eitan, ayúdame, en espectro. Perdón. Bueno, uno es en medicamentos, es en cómo afecta la radiación a los medicamentos en el espacio, y otro es en relación a construir una base de datos hiperespectral de la Luna. Gracias. Entendiendo que solo teníamos 30 minutos, le pido autorización para poder contestar las preguntas de la diputada Yoman y de la diputada Veloso. ¿Habría inconveniente para aquello? Ninguno, ¿no es cierto? Perfecto. Le ofrezco la palabra a la diputada Gael Yoman. Muchas gracias, presidente, por el acuerdo. A ver, yo, presidente, en general, como diputada, me podría decir que soy una persona respetuosa. Y estoy buscando los mejores términos, presidente, para plantearlo con respeto. Si no tiene que ver con esto, yo preferiría que termináramos con el embajador y después, si quiere, usted puede discutir mi actuación y cómo estamos conduciendo esto posteriormente. No es sobre su actuación, presidente, en absoluto. La citación a esto era sobre este punto. Si esto no tiene que ver con el punto, tal como lo señalamos al inicio, yo les agradezco además el cariño y el silencio y el respeto con que se ha actuado durante toda la exposición y durante todas las preguntas. Yo no tengo ningún problema que usted pregunte sobre el punto. Presidente, voy a hacerlo muy breve y concreto, pero creo que cualquier autoridad de este Congreso, cualquier parlamentario de este Congreso merece respeto también por las autoridades y en este caso por el embajador. Es así de simple, presidente. Yo creo que ese respeto tenemos que hacerlo valer como Congreso y esperaría que también lo hiciera valer la autoridad, su presidente. Gracias. Diputada Veloso. ¿Se escucha? Yo soy una mujer fascinada de las relaciones internacionales, realmente. Los tratados internacionales en general me gusta que se cumplan porque siento que garantizan una sana convivencia entre estados de este mundo que han aprendido sus lecciones de muchos procesos que hemos vivido en este globo, en el mundo, y creo que hay que respetarlos porque esas cosas no se pueden volver a repetir. Se incumplió el artículo 41 de la Convención de Viena al faltarle el respeto a las autoridades electas del Estado de Chile, y le valió eso amenazas de muerte, Veloso, le valió amenazas de muerte, presidente. Yo exijo las disculpas del caso con mucho respeto, pero no es el tema, le valieron no es amenazas el tema. de muerte. Perdón, no es el tema, diputada Veloso, no es el tema. Gracias. Ok. Luego de que terminaron las exposiciones, agradeciéndole la enorme presencia. Diputado Kaiser, teníamos autorización para hacer las preguntas que hicimos y ¿habría posibilidad que el diputado Kaiser sigamos extendiendo? ¿Sí? Lamentablemente los miembros titulares, algunos no le dieron la autorización para... ¿Sí? ¿Hay problema? Diputado Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, solamente para agradecer al embajador. No me están dando la autorización para extenderme sobre el tema. Embajador, asesor, le doy muchas gracias que ha liberado. Solo muchas gracias, señor presidente, y todos presentes, diputados, por invitarme, por presentar el proyecto. Muchas gracias por el trato tan digno y honrado. Te agradezco mucho.
Gracias a todos y todas. Gracias. Vamos a suspender 2 minutos para despedir al embajador. Voy a... Diputada, por favor, por favor, estamos nuevamente en sesión. En segundo lugar, continuaremos con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley, original mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín número 12.234-02, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple en relación con las indicaciones formuladas por el Ejecutivo el pasado mes de enero. Para tales efectos, escucharemos al abogado don Rodrigo Vera Lama, del estudio jurídico Vera Lama, autor del libro Sistema de Inteligencia Chileno, de Editorial Metropolitana. El señor Vera se encuentra conectado a la sesión y se le ha otorgado un tiempo de exposición máximo de 25 minutos. También asisten en forma telemática, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se encuentra conectado a la sesión el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, señor Daniel Álvarez, y la asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, doña Leslie Covarrubia Figueroa. Don Rodrigo Vera, tenga usted la más cordial bienvenida a esta sesión. Ofrecerle de algún grado, antes de darle la palabra a usted, perdón, me ha solicitado la palabra el diputado Kaiser. Diputado Kaiser, disculpe, no lo había visto solicitar la palabra. No se preocupe, señor presidente, yo tenía solamente la consulta porque había visto salir a muchos colegas si van a retornar para escuchar esta importante exposición y si todavía tenemos quórum. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente tenemos quórum y vamos a seguir con la exposición porque así lo hemos planificado y además queda a disposición de todos y cada uno de los miembros de la comisión, como es de conocimiento de todos, la exposición del señor Vera, quien se merece el máximo respeto, y yo le estoy dando la bienvenida en este instante. Señor Vera, sea usted muy bienvenido y nos gustarían sus comentarios en relación a las indicaciones entregadas, aportadas por el Ejecutivo a este proyecto de ley. Y junto con saludar y agradecer esta invitación. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha perfecto, muy amable. Gracias. Y por su intermedio también saludar a los demás honorables diputados y diputadas por la oportunidad de estar acá. Hacer presente que hace años que he trabajado en el área, he venido estudiando de inteligencia tanto en la parte académica, teórica, a través de diversas publicaciones, libros y artículos, como también en la parte, en el área más operacional, digamos, o práctica, como oficial de ejército, en particular como fiscal militar en la región de la Araucanía. En particular ahí trabajamos con área de inteligencia criminal y siempre tratando de darle un enfoque científico a la inteligencia y en mi caso particular con interés por la historia de la inteligencia en Chile. Cuando digo historia me refiero desde la época precolombina de Chile hasta la actualidad. Ahora bien, la materia es compleja y es extensa y el tiempo es escaso, por ende me abocaré a los aspectos que considero principales. Con respecto al proyecto de ley que lleva por título Fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado, entiendo que sin perjuicio de la relevancia de la seguridad exterior del Estado, la premura de este proyecto de cambio legislativo dice relación con asuntos de seguridad interior, crimen organizado, narcotráfico, etc. Por ende, es importante, creo, darle un especial énfasis a las materias de inteligencia criminal. Y ahí encontramos, por ejemplo, temas como el uso de información de inteligencia en procesos penales, los peritajes en inteligencia criminal y sobre todo ahora que se han realizado cambios legislativos respecto al tipo penal, por ejemplo, de asociación ilícita, que va a convertirse en asociaciones delictivas y asociaciones criminales.
Lo que sí conviene recalcar es que inteligencia criminal no es lo mismo que investigación delictual. La inteligencia no tiene como misión prioritaria establecer responsabilidades penales. Ahora, yendo al articulado, el concepto de inteligencia que está actualmente vigente y también con las modificaciones que se proponen, no abarca la inteligencia en toda su magnitud. En una conceptualización clásica, y que a mí me gusta bastante porque es didáctica y es de Sherman Kent, inteligencia es conocimiento, actividad y organización. Actividad me refiero a la inteligencia propiamente tal, la contrainteligencia y las operaciones especiales de inteligencia. Y el concepto que tiene actualmente la ley y que en términos generales que se mantiene en la ley es inteligencia como conocimiento y particularmente el ciclo de la inteligencia, entendiendo por ciclo las 4 etapas tradicionales que son la planificación y dirección del esfuerzo búsqueda, o sea, saber qué es lo que queremos buscar, luego la búsqueda y obtención de información, posteriormente el procesamiento y análisis, y luego la difusión o entrega del producto, que es la inteligencia o la información ya trabajada. En el proyecto también se establece algo novedoso que es política de inteligencia y estrategia de inteligencia. Ahí, no viendo el proyecto, la verdad es que no me queda tan claro la diferencia entre uno y otro, veo cierta dualidad, ¿ya? Es algo novedoso, pero creo que conviene estudiarlo con mayor atención. En cuanto a la orgánica del sistema de inteligencia del Estado, es normal a nivel mundial que los cambios en la estructura, es decir, cuesta encontrar organizaciones de inteligencia estatales que sean permanentes en el tiempo, ¿no? Que tengan, no sé, cientos de años, por ejemplo. Son casos puntuales, por ejemplo, en Reino Unido, que uno encuentra situaciones como esa, con el MI5, el MI6. Y a nivel interno ocurre algo similar. Nosotros hacemos una recapitulación desde 1990 a la fecha. Primero tuvimos el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, conocido como la Oficina, que fue creado por decreto supremo, luego a nivel legislativo la DISPI y posteriormente la ANI. Y a nivel de cada uno de los organismos de inteligencia, por ejemplo la DINE ya no es DINE, sino que ahora recibe otra denominación, y hubo una reorganización. Lo mismo pasa en Carabineros con Dipolcar, que sufre transformaciones, experimenta transformaciones internas, de dependencia, de si por ejemplo asuntos internos sigue dentro de Dipolcar o fuera de Dipolcar. Con la Policía de Investigación ha ocurrido algo similar, se crea una subdirección de inteligencia, por lo tanto pareciera que es normal aquello, digamos, estas transformaciones, tanto a nivel mundial como a nivel interno. Se crea también en la indicación del Ejecutivo una Secretaría Nacional de Inteligencia, que voy a detenerme un poco en eso, pero que sale de la estructura tradicional de la administración pública chilena. La Agencia Nacional de Inteligencia se denomina ahora Agencia Nacional de Inteligencia Civil, o sea, ANIC, y veo cierta dualidad de funciones con la SNI, que sería esta Secretaría Nacional de Inteligencia, particularmente en la parte de análisis. Se mantiene la Dirección de Inteligencia de Defensa, DID, del Estado Mayor Conjunto. Con respecto a las direcciones de inteligencia y la Fuerza Armada, se habla de direcciones, pero hacer presente, como lo mencioné hace un rato, que, por ejemplo, en el caso del Ejército, ya no se denomina DINE, sino que ahora es Brigada de Inteligencia del Ejército, BINTE, que es la sucesora, para efectos de la ley, de la DINE, y además existe en el Ejército hace un par de años la Dirección de Planificación de Informaciones, DIPLINE. La Armada mantiene su dirección, lo mismo la Fuerza Aérea, y en el caso de Carabineros e Investigaciones también, Dipolcar y Genaimpol. Ahora, también se establece, y esto es una diferencia con el proyecto que había aprobado el Senado, que solo para aportar información de análisis e inteligencia forman parte del sistema Gendarmería, Aduana, la UAF, una Unidad de Análisis Financiero, y el Servicio de Impuestos Internos. No resulta adecuado que, en mi opinión, que estos servicios o estos organismos solamente forman parte del sistema de inteligencia para efectos puntuales. Yo creo que si se toma la determinación de que formen parte del sistema, debe ser, digamos, de manera absoluta. Por ejemplo, en Estados Unidos la comunidad de inteligencia sí tiene incluido al Departamento del Tesoro dentro de otra decena de agencias de inteligencia.
En inteligencia se trabaja mucho en base a confianzas, a canales técnicos, en vez de canales de mando, es decir, a conducto regular. Por lo tanto, no debe tampoco perderse de vista que son instituciones con historia. Por ejemplo, dejar de manifiesto el rol que tuvo el Departamento de Investigaciones Aduaneras, que se suprimió en noviembre del año 73, y que era una verdadera agencia de la ley, digamos, era personal que incluso portaba armas, y que tuvo un rol relevante en la investigación aduanera en periodos anteriores. Por lo tanto, no son organismos nuevos. Lo mismo pasa con Gendarmería. Es decir, Gendarmería maneja una cantidad impresionante de información de inteligencia criminal. Muchos delitos se originan en el ambiente penitenciario, por lo tanto resulta del todo adecuado que formen parte del sistema de inteligencia. Y el hecho de que estos organismos estén incluidos dentro del sistema no representa un riesgo atendida a la existencia de principios elementales de la actividad de inteligencia, que son la necesidad del saber y el compartimentaje. Siguiendo con la estructura que se propone, el Comité de Inteligencia ya existe, conocido como el Consultivo de Inteligencia, y además ahora se propone un Consejo Asesor de Inteligencia, integrado por diversos ministros. Con respecto a aquello, no veo mayor utilidad que se cree este Consejo Asesor, ¿no? Esa es mi opinión. También se hace referencia a la formación mínima común, es decir, cursos de instrucción o de preparación que sean conjuntos, es decir, que todos los operadores del sistema tengan una calificación similar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene inteligencia en Chile tiene que ver precisamente con el elemento humano, y si uno analiza, digamos, incluso en el ámbito de la investigación delictual, la mayoría de los casos del día de hoy se están resolviendo a través de inteligencia electrónica o inteligencia de señales. Me refiero, por ejemplo, registro de tag, escuchas telefónicas, cámara, tarjeta VIP, uso de tarjetas bancarias, rastreadores GPS instalados en los vehículos, etcétera. ¿Perdón? Y resulta relevante que se potencie la inteligencia humana, es decir, la capacidad de explotar fuentes humanas de información, lo que se conoce coloquialmente como el arte del callejeo, ¿no? Que son obviamente operaciones más complejas, de largo aliento, la posibilidad de reclutar fuentes humanas de información, pero creo que eso es un elemento fundamental, potenciar el elemento humano, y no depender solamente de medios electrónicos. Por eso es fundamental que se cree, como ha ocurrido en España, por ejemplo, la cultura de inteligencia, es decir, una legitimación social de la actividad. Yo hace unos años atrás publiqué un artículo, siendo oficial de ejército, en la publicación oficial de la institución, que era el Memorial, donde precisamente analizaba 5 casos de agentes operativos de inteligencia de la historia de Chile, partiendo por Manuel Rodríguez Erdoiza. Y lo que tenían en común estos agentes, entre ellos está Arturo Prat Chacón, Leonidas Bravo Ríos, José Abelardo Núñez Murúa, etcétera, y lo que tenían en común era que eran abogados, su título profesional era abogado. Entonces, analizaba por qué una persona con formación profesional se desempeñaba en un rol operativo de inteligencia y no solamente como analista, porque muchas veces se piensa que solo en el rol de analista se requiere personas de cierta calificación profesional. Y la verdad es que no solamente en el rol de analista, sino que en la etapa anterior, que es la búsqueda y obtención de información, también se requiere de gente muy calificada. Ejemplo de aquellos que, por ejemplo, en Reino Unido, los requisitos para ser reclutado en el MI5 y en el MI6 son bastante elevados. No solamente exigen una calificación profesional, un título profesional universitario, sino que además haber obtenido cierto promedio de notas en la universidad en Reino Unido. Como lo adelanté hace un momento, la Secretaría que se propone crear de inteligencia, digo que sale de la estructura de la administración pública chilena porque, primero, la denominación es un tanto inusual a lo que nosotros conocemos en Chile, dentro del derecho administrativo chileno, que se denomine secretaría. Esto lo encontramos, por ejemplo, en su momento en Argentina, como tenían la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, también el modelo español.
Además, se establece que es un servicio público centralizado, es decir, que no tiene patrimonio propio ni personalidad jurídica, depende del presidente de la República a través del Ministerio de Interior, pero, y aquí viene lo curioso, el secretario debe ser ratificado por el Senado por 2/3, es decir, tiene el mismo sistema de designación que un fiscal nacional o que el Contralor General de la República, pero sin embargo se establece que es un servicio público centralizado. Eso ya resulta un tanto inusual. Con respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, la ANIC, no hay mayor referencia a la carrera funcionaria del personal, el sistema de admisión, hacer presente de que se crea la ANI en el año 2004 hasta la fecha, en el año 2022 particularmente, cerca del 90% del personal de la ANI está contrata, no es de planta. Y cada cierto tiempo hemos visto que esto ha conllevado que se judicializan mediante tutelas laborales o recursos de protección situaciones donde hay desvinculación del personal de inteligencia de la ANI cuando existen cambios de gobierno. Esto no resulta aceptable en una institución estatal que agentes de inteligencia no tengan estabilidad laboral. Esto va a ser más crítico aún si es que con este proyecto se le asignan funciones operativas a la ANIC. Con respecto a las Fuerzas Armadas y las policías, desde luego que existe mayor estabilidad en el empleo, pero sí ocurre que no hay una línea de carrera a veces. Por ejemplo, un agente de inteligencia de Dipolcar, de Carabineros, un día puede estar en Dipolcar y al tiempo siguiente va a estar trabajando en un retén, en una comisaría, fuera del área de inteligencia, por diversas razones. Por lo tanto, eso tampoco es virtuoso por los recursos y el tiempo que se requiere para formar un operativo, un agente de inteligencia. Con respecto a la inteligencia policial, el concepto, no hay mayor innovación. Obviamente, nosotros en Chile tenemos una dualidad de funciones policiales que se va a proyectar en inteligencia. Tenemos 2 policías de carácter nacional que cada vez van haciendo prácticamente lo mismo. Sin ir más lejos, por ejemplo, la Policía de Investigaciones el día de hoy también tiene equipos que desactivan bombas. Lo que normalmente hacía el GOPE, ahora lo hace Investigaciones. Caso de droga, lo investiga Carabineros e Investigaciones. Y así en diversos ámbitos, y eso obviamente también se proyecta en inteligencia, es decir, Carabineros tiene a través del país la CIPOLCAR y la Policía de Investigaciones tiene la BIP, eso es la Brigada de Inteligencia Policial. En cuanto a la inteligencia militar, debemos recordar que es una función primaria del mando. Cuando se crean los estados mayores modernos en Europa a principios del siglo XIX, normalmente se estableció que existían 4 funciones primarias del mando: personal, inteligencia, operaciones y logística. Y digamos, son actividades esenciales de asesoría que no pueden no tener una fuerza militar. Por lo tanto, ocurre que en la actualidad las Fuerzas Armadas en Chile están realizando operaciones militares distintas a la guerra. Misiones de paz en el extranjero, estado de excepción, particularmente de emergencia y de catástrofe, y también la protección de infraestructura crítica. Por ende, debe entenderse que la actividad de inteligencia militar no puede quedar solo acotada a la defensa nacional, porque, se quiera o no, es una realidad que las Fuerzas Armadas sí están cumpliendo un rol diferente, diverso, que tiene que ver con aspectos de seguridad interior. Y recordar, como lo adelanté, que me interesaba mucho y había estudiado la historia, nosotros en Chile, en los años 30, se designó mediante un decreto ley un delegado del ejército en ferrocarriles. Cuando habían movilizaciones, paros, huelgas de la empresa, el ejército asumía el control y existía un mando militar. De hecho, existía hasta un regimiento de ferrocarrileros ahí en Puente Alto. Bueno, y en los años 40, por ejemplo, y esto está documentado, un oficial del ejército, abogado, Leonidas Bravo, la misión que él tenía era recorrer la línea férrea chilena, ferrocarriles, ubicando los puntos donde podían haber actos de sabotaje, y porque eso conllevaba paralizar el país. Por lo tanto, tenemos un caso concreto de la historia, documentado, donde había una actividad de inteligencia militar vinculada con seguridad interior. Si eso lo proyectamos hoy en día, por ejemplo, a un estado de excepción, a una protección de infraestructura crítica, también es una situación que se replica. Siguiendo con el análisis,
me parece adecuado que se derogue el artículo 23, inciso final, que es un tipo penal, es decir, un delito, que es inaplicable en la práctica, porque tiene un error de redacción. Ese es un tipo penal que se pensó para los particulares que hacían escuchas telefónicas con un fin netamente particular. Es decir, estas típicas empresas o negocios que vendían artículos denominados coloquialmente como de espionaje, pero quedó redactado de tal manera ese delito que se refiere o se tiene que aplicar a un particular que ejecuta estos procedimientos con la finalidad de cumplir los objetivos de la inteligencia del Estado, es decir, lo que es bastante inusual. Por lo tanto, resulta adecuado esa derogación. Ahora, dentro de estos procedimientos especiales de obtención de información, se reglamenta la solicitud, los requisitos que debe cumplir, que es lo que ocurre en el modelo español. Se reduce el plazo de esta autorización judicial a 60 días, prorrogable por una sola vez. Me parece que es reducido. Recordar que en el Código Procesal Penal, tratándose de la investigación de delitos, son 60 días, pero prorrogable sin límite. O sea, el juez de garantía puede autorizar diversas prórrogas, no solamente una. Por lo tanto, a veces hay operaciones de inteligencia que sí requieren mayor tiempo. Por ende, creo que debería al menos permitirse que las prórrogas sean mayores, no solamente una. También creo que es virtuoso que se reemplace el concepto de seguridad nacional por seguridad interior y exterior, toda vez que la seguridad nacional no es un concepto que esté definido, es bastante indeterminado. Lo otro que también es novedoso es que la autorización judicial para los procedimientos especiales, más conocido, el más común son las escuchas telefónicas, ya no va a ser de uno, sino que de 3 ministros de Corte de Apelaciones en una sala ad hoc, y que cada corte deberá designar 5 integrantes. Lo primero es que siempre va a ser difícil para un juez determinar si algo resulta o no adecuado para la seguridad interior o exterior, porque eso escapa a la formación jurídica. En general, el sistema que tenemos actualmente no ha funcionado mal. Hay un caso aislado que está actualmente en investigación y que mantiene a un ministro en prisión preventiva por hechos de esta naturaleza, pero aún no hay una sentencia firme, está recién comenzando. Recordar también que esto no es novedoso, me refiero en cuanto a un órgano extrapenal que realice procedimientos especiales. Ocurre en el decreto de ley 211 con la Fiscalía Nacional Económica, donde también se pueden realizar medidas intrusivas con autorización de un ministro de Corte de Apelaciones. Se piensa, creo yo, que 3 ministros en vez de uno disminuyen la posibilidad del uso irregular de estos procedimientos, porque van a haber más personas involucradas. Pero sí puede afectar la eficiencia del sistema, lo hace más engorroso, y recordar que los jueces de garantía en los procesos penales que resuelven la autorización de medida intrusiva son unipersonales, es decir, un solo juez de garantía el que lo autoriza, no son 3. Y también en Chile son 6 cortes hay 6 cortes de apelaciones que tienen 4 ministros, por ejemplo Chillán. Por lo tanto, es imposible sortear a 5, porque la Corte tiene 4. Por lo tanto, eso es una situación que sería impracticable en 6 cortes de apelaciones de Chile. Y a modo de sugerencia, yo creo que lo adecuado sería que la autorización sea dada por un ministro de Corte Suprema, porque tiene competencia a nivel nacional, y además que esto ya existe en la legislación chilena, un ministro de Corte Suprema como tribunal unipersonal en el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales a propósito de, por ejemplo, la extradición pasiva, es decir, cuando otro país solicita a Chile la extradición de una persona, el que resuelve en primera instancia es un ministro de la Corte Suprema. Y también por la jerarquía de la Corte, de un ministro de Corte Suprema, también estimo que da mayor garantía. Y por último, este es el modelo que se sigue en el sistema peruano y en el sistema español. En esos lugares, estas autorizaciones las da un ministro de la Corte o el Tribunal Supremo. Lo otro novedoso del proyecto es que la ANIC, la sucesora de la ANI, va a ejecutar directamente estos procedimientos de obtención de información. Actualmente eso se realiza a través de las policías, de carabineros e investigaciones. También se señala que
esto se va a tramitar en expediente foliado, secreto, en custodia del fiscal judicial. Yo no considero que sea tan adecuado que intervengan tantas personas en este procedimiento. Hace poco la Corte Suprema dictó un autoacordado el 28 de enero del año 2020, este año, y sobre la materia, con un sistema incluso de tramitación electrónica de cómo se realizan estas solicitudes, y donde obviamente también van a intervenir más personas, técnicos informáticos, etcétera. Y yo en lo personal soy partidario de, por el tamaño que tiene Chile, que no es un país grande, que esto se siga tramitando de manera escrita, digamos, en papel. Me parece que es más seguro. También se crea un delito de prevaricación en caso que el magistrado, los ministros cometan alguna irregularidad en la autorización. Resulta adecuado que eso exista porque actualmente no hay un tipo penal sobre la materia. Se amplía también el catálogo de quién puede ser agente encubierto. Ya no es solamente personal de inteligencia policial y militar, es decir, ahora va a poder hacerlo gente de la ANI, pero se exige autorización judicial para operar con agente encubierto. Recordar que eso ni siquiera existe en la ley de droga. En la ley de droga el que autoriza a un agente encubierto no es el juez, sino que es un fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, sería coherente que en este caso se mantuviera el sistema que el agente encubierto lo haga solamente con autorización del director o el jefe del respectivo organismo de inteligencia. Además, es complicado la formación. No sé, digamos, cuál va a ser la preparación que van a tener, por ejemplo, los miembros de la ANI para desarrollar esta función. Formar, entrenar a una persona con incluso la carga psicológica que implica el desempeñarse como agente encubierto es bastante dificultoso. También creo que se requiere regular en la ley la posibilidad de crear una historia ficticia, documentación de respaldo, tal como ocurre en la ley de drogas, pero eso no está en la ley de inteligencia. En cuanto al secreto de la información, la clasificación, recordar que esta materia debe legislarse de acuerdo a lo que establece la Constitución, en el artículo 8, cuáles son las causales de secreto. Sobre este punto han habido bastantes pronunciamientos del Consejo para la Transparencia y Corte de Apelación y Corte Suprema, en el sentido de que no por el solo hecho de que una información obre en poder de un organismo de inteligencia y sea secreta, significa que va a ser considerada de esa manera, es decir, debe atenderse si es que está o no dentro de alguna de las causales que establece la Constitución. Perdón, don Rodrigo, que le interrumpe. ¿Cuánto tiempo le queda a su exposición? Me quedan 5 minutos, señor presidente. Perfecto, voy a tener que pedir autorización a los miembros de la comisión para poder aplazarla por 15 minutos, al menos para poder esbozar un par de preguntas posteriores a su interesante. ¿Habría acuerdo? Acordado. Puede proseguir, don Rodrigo. Gracias. Gracias, señor presidente. Y aquí es importante tener presente que no se debe caer en el secretismo, es decir, abusar del secreto, porque eso implica una afectación de la eficiencia. Cuando uno se desgasta en mantener algo en secreto de forma innecesaria, afecta la eficiencia. Yo hace unos años atrás recuerdo que conversaba con una persona y me decía que la ANI no puede tener página web. O sea, el problema no es que la ANI tenga página web, el problema es lo que publica en la página. Los servicios de inteligencia del mundo, y no hablo solamente de la CIA ni el MI6, por ejemplo, el GID del Reino de Jordania tiene página web, de eso estamos hablando. El tema que también es importante legislar y que no está considerado ni en las indicaciones ni en el proyecto del Senado es el uso de la información de inteligencia en procesos penales. Si se va a permitir explicitarlo, porque actualmente eso es una materia discutida. Han habido fallos de tribunales donde sí se ha autorizado aquello. Pero es un tema que genera discusión, sobre todo en derecho comparado en España. Se discute bastante si es que la información de inteligencia puede o no ser empleada en un proceso penal. Sería relevante poder legislarlo. Con respecto a los tipos penales que se crean, en términos generales me parecen adecuados que se reemplacen y que se creen nuevas figuras. La única salvedad que hago es que se debería derogar el actual artículo 47, que establece que a los miembros y funcionarios de inteligencia, de la Fuerza Armada y de Carabineros que incurran en las conductas establecidas en la ley de inteligencia se les aplican normas y sanciones del Código de Justicia Militar.
Porque ¿cómo una conducta se va a tipificar en la ley de inteligencia, pero se va a sancionar en el Código de Justicia Militar? Además que el Código de Justicia Militar no tiene figuras idénticas. Lo más parecido es el espionaje impropio de los artículos 255 a 257, pero que dice relación con seguridad exterior y bastante acotado. A lo que se suma también que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas trabajan civiles, no son solamente militares, entonces no se les podría aplicar el Código de Justicia Militar, debiendo agregar que la norma, el actual artículo 47, deja fuera a la DIT, del Estado Mayor Conjunto, porque ese organismo no es de las Fuerzas Armadas, sino que del Ministerio de Defensa. Por lo anterior, considero adecuado que las normas de derecho penal sustantivo, es decir, los delitos, los tipos penales, sigan en la ley de inteligencia y que, sí, por normas de reglas de competencia comunes, artículo 5 del Código de Justicia Militar, le corresponde el conocimiento de lo hecho a la justicia militar, ya sea porque es un delito ocurrido con ocasión del servicio, en acto de servicio, en un recinto militar o de carabinero, bueno, le va a corresponder entonces que sea conocido por la judicatura castrense, como ocurre con cualquier delito, pero no a priori incorporar esta norma que es el artículo 47. Y esa es la exposición, señor presidente. Muy bien, gracias, don Rodrigo Vera Lama, por esta tan completa y argumentada exposición. Agradecería, si es que es posible, nos hiciese llegar, si es que la tiene por escrito, a la Secretaría para hacerla circular, digamos, y tomarla en consideración cuando hemos todos tomado apuntes y además está grabada, pero por si hay algo que usted quiera agregar posteriormente, siempre va a ser bienvenido. Le ofrezco la palabra a los distinguidos miembros de la comisión por si es que tienen alguna consulta. No. Diputado Brito, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Tan solo en alusión al tiempo, agradecer la presentación y si es que nos puede remitir más información de la operación que utilizó como ejemplo y algún material que nos pueda acompañar, porque creo que es tanta información, hizo referencia también a algunos artículos de la ley de inteligencia, entonces para mí sería ideal si es que tiene algo material que nos pueda enviar para poder revisarlo con el equipo. Gracias, diputado Rementería. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio a don Rodrigo. Preguntarle, él se refirió al uso de la información de inteligencia en procesos penales. Me parece que ese es un punto interesante. Me han hablado, yo no tengo certeza de que existe países que han desarrollado un sistema que le llaman de traducción de la información de inteligencia, esa información judicial, en el fondo para proteger a fuentes. Quería ver si tenía conocimiento de aquello, de esa discusión que él contaba que se da en el derecho comparado. ¿Cuál es su opinión de si debería crearse eso, el uso, la forma en que se debería usar la información de inteligencia en procesos judiciales de cualquier tipo? Porque también podría ser procesos que no son penales, incluso que podría usarse información de inteligencia en procesos, me imagino, por ejemplo, tributarios y aduaneros. Si cree que hay algún mecanismo que sería el propicio para aquello. Muchas gracias, presidente. Don Rodrigo tiene la palabra. Señor presidente, por su intermedio, con respecto a lo señalado por el honorable diputado Brito, ya no a colaborar con información, hay varias de las cosas que he dicho que están tratadas en la última edición de mi libro de inteligencia del año 2017, que está más actualizado que el otro, que era del año 2008. Y también aprovecho de responder al otro honorable diputado. Precisamente en esta edición del año 2017 yo me hago cargo de este análisis relativo al uso de información de inteligencia en procesos penales. Es un tema que ha sido en doctrina discutido en el modelo español, y en Chile han habido casos puntuales. Recuerdo ahora el caso Pisu Pisué de Valdivia, donde fue condenado un ciudadano argentino que era, entiendo, de la etnia mapuche, por una situación de un atentado, apellido Jones Wala. Y en ese proceso, precisamente, en su oportunidad, la Corte de Apelaciones validó el uso de la información de inteligencia en el proceso penal. Ahora,
se puede, llegar a esa solución tanto porque la información es liberada formalmente a través de una decisión del director de inteligencia del respectivo organismo, o bien por vía jurisprudencial si se estima que la información fue obtenida con las formalidades legales como son la autorización judicial. Pero es un tema que sigue estando en la nebulosa y creo que sería adecuado explicitarlo en un cambio legislativo, porque precisamente el objetivo de este proyecto es, como lo dije al principio, la situación de inseguridad ciudadana, de seguridad interior. Precisamente lo que se va a buscar o fortalecer es que esa información, el trabajo que haga inteligencia, que no es objetivo primordial la comprobación de delitos, sino que el aportar con conocimiento útil para la toma de decisiones, pero que sí pueda ser empleado en un proceso penal. Muchas gracias, diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Una consulta. Después de haber leído, haber estudiado este proyecto de ley que tenemos que tramitar, ¿usted cree que este proyecto es conducente para aquello para lo que se supone que debe servir? Es decir, más allá de la crítica como un todo, si es rescatable, pongámoslo desde ese punto de vista. Y mi segunda consulta, la integración, no sé si lo había comentado ya un colega, la integración de gendarmería, es decir, de la inteligencia que se pueda recoger en los recintos penitenciarios. ¿Le parece que sería también un aporte a un sistema de inteligencia? Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Kaiser. Tiene la palabra don Rodrigo Vera. Gracias, señor presidente, por su intermedio al honorable diputado Kaiser. Esa es la gran pregunta, si servirá o no todo lo que se está legislando. Creo que las modificaciones sí apuntan en un en un sentido correcto, pero digamos el problema que tenemos hoy en día en inteligencia de eficacia, de eficiencia, no es precisamente por la situación que se busca abordar con este proyecto. O sea, hay situaciones que creo que se pueden mejorar incluso sin cambios legislativos. Por ejemplo, la preparación del personal, digamos, o sea, no es necesario que esto sea legislado para tener una mejor capacitación del personal. Simplemente la apreciación que yo hago respecto a lo que está en el proyecto, pero sin duda que el problema de seguridad que tenemos el día de hoy en Chile no se resuelve solamente con estos cambios legislativos, que insisto, van en una dirección correcta, pero la solución no va a pasar por esto. Es decir, el problema de Chile hoy en día no es quién autoriza los procedimientos especiales, si un ministro de Corte o si son tres, digamos, no va por ahí. Tampoco con las causales de secreto, ni con la creación de nuevos tipos penales en caso de que alguien vulnere información de inteligencia. No es el problema, ¿no? Lo que sí puede aportar es precisamente lo que menciono sobre el uso de información de inteligencia en procesos penales. Eso sí, algo que sería novedoso. Y con respecto a Gendarmería, me parece fundamental. Gendarmería de Chile maneja un nivel de información bastante ingente, digamos, una cantidad importante de información de inteligencia criminal. Muchos delitos, muchas organizaciones, bandas criminales siguen operando desde adentro de las cárceles, y Gendarmería además, porque los conozco, me ha correspondido trabajar con ellos, con área de inteligencia cuando yo estaba en el ejército, y me consta que son personas muy calificadas. Ellos tienen un área de gendarmería de inteligencia penitenciaria. Son personas que son preparadas y que son serias en el trabajo que realizan, por lo tanto no veo inconveniente, y al contrario, creo que sería virtuoso que sí formaran parte del sistema de inteligencia. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? A mí me gustaría, don Rodrigo, hacer una pregunta que se viene repitiendo constantemente aquí por el diputado Jonet, que lamentablemente tuvo que dejarnos. ¿Es esto o fortalecer la ANI si es que fuera un absoluto, un blanco y negro, una cosa binaria? Perdón, señor presidente, la consulta es si... Si es seguir por la línea
de este marco jurídico de acuerdo a su experiencia o bien fortalecer la actual ANI? Lo que ocurre es que la consulta o la pregunta que uno debe hacerse es qué rol le quiere asignar a la ANI, es decir, si quiere un organismo de análisis como lo que ocurre actualmente, donde la ANI, del punto de vista operativo, básicamente lo único que puede hacer es tener informantes, porque agentes encubiertos no, y escuchas telefónicas o otros procedimientos lo realiza a través de las policías. O bien quiere tener una agencia estatal, gubernamental, que realice inteligencia. Esa es la primera consulta. Yo, en lo personal, digamos, esta es mi opinión, no considero que sea gravitante para la inteligencia el tener un organismo gubernamental operativo, ¿ya? Ese es mi punto. Creo que el trabajo de inteligencia en materia de seguridad interior lo puede hacer perfectamente la Policía de Investigaciones y Carabineros. Esa es mi opinión. Ahora, si le vamos a exigir entonces a la ANI que haga cosas, que actúe, que tenga un rol más activo, pues también tenemos que entregarle la herramienta, es decir, que cuente con medios propios de búsqueda de información. Entonces, el día de hoy, a la fecha, la ANI no cuenta principalmente con esos medios propios de búsqueda, más allá de fuentes abiertas o algunos informantes. Pero la ANI, como lo dije antes, ni siquiera tiene carrera funcionaria la gente que trabaja ahí. Entonces es difícil también proyectarse y pedirle más a la ANI. Pero esa es una definición de política de Estado, de si queremos o no contar con esta agencia, como la tienen otros países. Por ejemplo, uno ve lo que ocurre en países desarrollados, no sé, ocurre en Estados Unidos, que uno dice, bueno, en la CIA, claro, pero nosotros no somos Estados Unidos, no ese es el punto. Entonces, es una definición compleja, pero si vamos a contar con una ANI, ya tenemos una ANI, y queremos que la ANI actúe, que aporte, que sume, sí debemos darle mayores herramientas, porque si seguimos manteniendo la ANI con la definición actual, con los medios que tiene, los resultados van a seguir siendo los mismos que tenemos hasta ahora. Diputado Rementería. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente. A raíz de su pregunta y la respuesta clara de don Rodrigo por su intermedio, quería preguntarle si la ANI tuviera esa posibilidad, dijéramos que es lo que yo creo que es lo que han hablado mucho, ir en la dirección de otorgarle esas facultades operativas. ¿Cómo creer que debería formarse estos agentes? ¿Sacarlos de otras fuerzas? ¿Tendría eso sentido, digamos, de decir si vamos a armar una agencia, sacarlo de la PDI, de investigaciones, digamos, si no será mejor dejarlo a ese lado? ¿Usted es de la idea de que se forme, que lo han dicho mucho, se lo escuché por ejemplo al senador Piuk, de formar una Academia Nacional de Inteligencia que en el fondo centralice esto, el tema de la formación de los miembros de esta comunidad de inteligencia? ¿Cómo lo ve usted que sería lo óptimo? Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que hay que tomar en consideración el tamaño del Estado chileno. Chile, dentro de todo, es un país pequeño, digamos, no tiene tanta población, y ese es un factor de eficiencia que se debe tomar en consideración, es decir, si se justifica o no tener una escuela especial para gente de la ANI, recordando que el personal que tiene la ANI el día de hoy es bastante reducido, es un poco más de 100 funcionarios que trabajan ahí. Entonces, tener una academia para 100, 150 personas, pareciera que no tiene mucho sentido. Esa es la verdad, digamos, no podemos compararlo, uno dice, con gendarmería, con carabineros, investigaciones, las Fuerzas Armadas, claro, que son miles. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la formación del personal de la ANI, por una cuestión de principio de eficiencia de los recursos del Estado, si se le va a dotar de personal operativo, entonces deberían formarse en instituciones, en academias, escuelas que tienen las Fuerzas Armadas o las policías, que de hecho las Fuerzas Armadas, el Ejército tiene escuela de inteligencia, la Marina también hace cursos de inteligencia, Carabineros, investigaciones, y no por el tamaño que tiene la ANI, que tampoco imagino yo que la idea va a ser crear una ANI con miles de funcionarios, sino que la ANI en términos generales se mantendría con una dotación similar a la que tiene ahora, formar una escuela, digamos, no, con un tema netamente de eficiencia. Muchas gracias, don Cristian. Finalmente, agradecerle la presencia. Señor presidente.
Perdón, diputado Cáiz. Sí, una última consulta, porque un expositor anteriormente había mencionado el riesgo de seguridad que podría implicar tener en una sola escuela de inteligencia a todos los agentes de las distintas ramas. ¿Usted comparte esa inquietud? Actualmente en los cursos de inteligencia, se han realizado cursos de inteligencia conjuntos. Por ejemplo, en personal de una institución de Fuerza Armada participa en cursos de inteligencia policial, a modo, digamos, como invitado, ¿ya? Y también cursos conjuntos de las distintas Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no veo que vaya a existir un riesgo en aquello, de que, por ejemplo, personal de la ANI haga un curso con Carabineros o con el Ejército, digamos. No veo que vaya. Incluso han habido hasta personal extranjero de otras naciones realizando cursos de inteligencia en escuelas de Fuerzas Armadas chilenas, ¿ya? Por el principio de compartimentaje y necesidad de saber la información que se maneja en el curso va más en un plano académico que, digamos, de información propiamente tal de inteligencia. Pero una escuela única de inteligencia para todos los agentes de las distintas organizaciones. Yo considero que eso no resulta adecuado, más aún que las escuelas ya existen en Chile. Entonces, no tendría sentido, por ejemplo, disolver la escuela de inteligencia del Ejército, que es la más antigua, a fin de crear una escuela única. Creo que las escuelas se deben mantener, pero tratándose de grupos pequeños de agentes que se deben capacitar o instruir, como por ejemplo la gente de la ANI, sí ellos pueden hacer el curso en la respectiva escuela. Otra cosa distinta es que se cree una doctrina común de inteligencia donde hayan ciertos conceptos, donde, por ejemplo, si estamos hablando del ciclo de inteligencia, las etapas que yo mencioné delante, que bueno, hablemos todo el mismo idioma y si decimos que son 4 etapas del ciclo, no aparezca una agencia donde digan que en realidad son 5, que por ejemplo traten por separado el procesamiento del análisis. No estoy dando una cuestión bien puntual, no. Pero esa doctrina común es una cosa, y otra cosa diferente es que sean escuelas distintas. Yo creo que las escuelas sí deben ser por separado, además porque ya existen. De hecho, la Policía de Investigaciones también tiene una escuela de inteligencia. Es la más reciente de todas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ya se lo pedimos ya. Listo. Le agradezco mucho su presencia. Cualquier duda que tengamos vamos a estar en contacto con usted. Lo mismo, si es que usted desea seguir aportando en la tramitación y en la discusión de este proyecto, por cierto que va a ser muy bienvenido. Muchas gracias, don Rodrigo. Gracias. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.